¿Qué viene siendo, doctor? Porque mucha gente escucha y cada día se va abriendo más, pero la acanthosis nigricans, ¿alguna que le pudiera comentar a las personas? Bueno, hay varios tipos de acanthosis nigricans, sin embargo, en este caso nos estamos refiriendo a la que se acompaña como una manifestación de hiperinsulinemia o de exceso de insulina circulante, y que se manifiesta principalmente por la presencia de algunos lo que llamamos hiperkeratosis o proliferación excesiva de células de queratinocitos, que son las células superficiales como el cuello, en la cual se va a manifestar como un aspecto rugoso y oscuro de la piel del cuello, eso que a veces como si fuese suciedad en la piel del cuello, que no lo es. Pero puede presentarse también en regiones axilares, por ejemplo, en algunas personas, en los codos, en la parte posterior del codo, en la región inguinal, en la areola de la mama en la mujer. En fin, hay varias, o en los nudillos de los dedos de la mano. Obviamente que su distribución es muy tanto aleatoria, sin embargo, donde es más frecuentemente verla es alrededor del cuello, así es. Así es que si las mamás les dicen de repente que están, no te bañaste bien, no te tallaste bien el cuello, no es eso. Sí, hay que tener cuidado, porque a veces, sobre todo en los niños, pasa desapercibido o se traduce como que no te lavaste bien, como que no te aseaste bien, y se da cuenta la persona que trae ya realmente esa manifestación. Francamente manifiesta esta alteración. Muchas veces dicen que anduvo mucho tiempo en el sol, se quemó por andar jugando, no le prestan atención a esas situaciones. Y frecuentemente se acompaña de esas lesioncitas que algunos llaman como fibromas laxas, otros lo confunden con verrugas, y que se llaman acrocordones, que son manifestaciones de una proliferación excesiva también de esos queratinocitos, como una marca, como lo que llamamos un estigma, una marca de exceso de insulina, exceso de insulina circulante. Esa es frecuente encontrarla en las personas que tienen este síndrome metabólico. Sin embargo, no es una característica sine qua non o para catalogarla como síndrome metabólico. Sí. ¿Y por qué, ya conociendo los síntomas y los signos, por qué es importante, doctor, detectar el síndrome metabólico? Bueno, ya decíamos que el síndrome metabólico como tal nos está indicando un elevado riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, y sobre todo lo consideramos como la antesala de la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, de ahí que la persona el individuo que tiene síndrome metabólico, que digamos, adelantándonos un poquito, actualmente lo vemos con mucha frecuencia, y entonces pues sabemos que esa es una indicación de que esa persona tiene una elevada posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2, y también obviamente que de enfermedad cardiovascular. Por eso se le ha llamado también síndrome cardiometabólico, sí. Y muchas veces en la misma familia, doctor, porque el niño trae, pero ¿por qué? Por la alimentación, por todo, y ¿quién da la alimentación? La mamá. Entonces la mamá también lo trae, pero pues no nos damos cuenta. Bueno, es muy frecuente que obviamente los hábitos alimentarios inadecuados generalmente son familiares, en el sentido de que si hay malos hábitos o hábitos inadecuados de alimentación en los padres, pues esto va a ser muy frecuente que sean repetidos por los niños. No es necesariamente que haya un condicionamiento genético, pero sí una relación directa, estrecha, entre los hábitos de alimentación inadecuados en la familia. Uno de los factores principales de causa del síndrome metabólico son los factores nutricionales. Definitivamente, que es la causa principal, obviamente la causa sine qua non. El síndrome metabólico nos está hablando básicamente de una alimentación inadecuada. ¿Sí? Generalmente hemos aprendido a relacionarlo directamente con lo que llamamos una resistencia a la insulina. De hecho, en algún tiempo se le llamó síndrome de resistencia a la insulina también. Sin embargo, aparte de esto, y esto a título personal, y lo hemos defendido, y creo que estamos en lo correcto en muchos foros, es más de una hiperinsulinemia, o sea, de un exceso de insulina que de una resistencia a la insulina.
Y aquí generalmente los compañeros médicos nos dicen, bueno, es que la hiperinsulinemia o el exceso de insulina es consecuencia de resistencia a la insulina. En muchos casos tienen razón, sin embargo, podemos ver que en algunos casos puede haber una hiperinsulinemia sin necesariamente haber desarrollado previamente una resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, doctor, en estos casos? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo primero que se debe hacer, pues obviamente es un diagnóstico adecuado. Pero segundo, después de esto es, bueno, lo primero antes es la prevención. Y estamos hablando de prevención primaria, de prevención de las causas, porque a veces confundimos, y ya lo hemos dicho muchas veces, confundimos la prevención con la detección temprana. La detección temprana, digamos, ya pasa al campo de la prevención secundaria. Sin embargo, es más importante la prevención primaria. Si conocemos los fenómenos, los factores de riesgo, pues obviamente hay que controlar esos factores de riesgo, y aquí principalmente es la alimentación. La alimentación, básicamente en lo referente a los porcentajes de carbohidratos y al tipo de carbohidratos ingeridos. Generalmente andamos con dietas altamente calóricas en base a elevados porcentajes de carbohidratos y carbohidratos de absorción rápida, carbohidratos procesados, azúcares, harinas, lo que han dado a llamar los asesinos blancos, ¿sí? Y esto obviamente es un factor desencadenante de una respuesta insulínica elevada. Cada vez que comemos un alimento rico en carbohidratos que pasan muy rápidamente a la sangre, lo que llamamos de alimentos de alto índice glucémico, nuestro páncreas se ve en la necesidad de producir o de liberar una cantidad aumentada de insulina, y eso va creando un estado de hiperinsulinemia, inicialmente lo que llamamos hiperinsulinemia o picos de hiperinsulinemia postprandiales, o sea, después de los alimentos. Pero si esto persiste, la célula beta, la célula productora de insulina, se va hipertrofiando en base o va aumentando su función en base al aumento de la expresión de algunos factores que nosotros llamamos principalmente factores de transcripción, que son los que regulan la función pancreática a nivel de célula beta. Y esos factores de transcripción, al ir progresivamente elevándose, van haciendo que la célula beta, la célula productora de insulina, vaya trabajando cada vez más hasta que tenemos un estado de hiperinsulinemia, ya no solamente postprandial, ya no solamente después de los alimentos, sino en forma continua, ¿sí? Y eso obviamente nos va a llevar a la proliferación excesiva de células a muchos tejidos. Y aquí es donde vienen muchas de las manifestaciones del síndrome metabólico, ¿sí? Aparte de las nutricionales, ¿qué otras causas o qué otros factores pueden ayudar a desencadenar el síndrome metabólico? Bueno, podríamos decir que la actividad física disminuida. Sin embargo, en el caso del síndrome metabólico, a pesar de que es un factor condicionante, un factor o exacerbante, aquí definitivamente la principal problema es la alimentación, o sea, el tipo de alimentación, ¿sí? Claro que como factor de riesgo por ejemplo, para la diabetes, para la obesidad, la obesidad pues un condicionante como tal de síndrome metabólico, la actividad física disminuida, pero no lo podríamos considerar como un factor causal, ¿sí? Hablando específicamente del síndrome metabólico, no así de la obesidad o de la diabetes, ¿sí? Ahí sí es uno de los... Sí, definitivamente, ahí sí debe considerarse como tal. Le digo, en el caso del síndrome metabólico lo podemos considerar un factor condicionante, más no necesariamente causal, ¿sí? En una consulta completa con usted, doctor, ahí podemos ver, por ejemplo, usted ya lo puede diagnosticar, ya les puede decir, hacer tales o cuales estudios para ver cómo manejar esa situación. Definitivamente lo primero que se debe hacer, bueno, aparte de una buena historia clínica, una revisión completa, es los exámenes de laboratorio en sangre, y básicamente la determinación, como decíamos, de los niveles de azúcar en ayunas, los niveles
de triglicéridos, los niveles del HDL colesterol, los niveles de ácido úrico, básicamente. Así ¿sí? Es irlo checando y viendo qué es lo que requiere, y también para de ahí sacar qué guía de alimentación le va a manejar, qué es lo que va a manejar con ese paciente, si ya está en un proceso más agudo, qué es lo que se puede manejar. Amigos, vamos a un corte y seguimos en su programa Tu Consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y estamos hablando del síndrome metabólico. Quédate con nosotros, enseguida regresamos. Regresamos, amigos, estamos en Tu Consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, hablando sobre el síndrome metabólico. Doctor, tenía una pregunta para el doctor Martín. Sí, doctor, para el síndrome metabólico, ¿toda la población en general o hay poblaciones específicas que están más vulnerables a padecer el síndrome metabólico? Bueno, todo el mundo puede padecerlo, prácticamente se puede presentar a cualquier edad, pero obviamente, ¿quiénes están más vulnerables? Pues quienes llevan unos hábitos de alimentación inadecuados. Ese es obvio que es el primer factor o el principal factor. Pero algo que nos preocupa y quisiéramos no dejar de mencionarlo es la vulnerabilidad que tienen actualmente los sectores infantil y juvenil de nuestra población. Hace algunos años era extremadamente difícil pensar en una diabetes tipo 2, por ejemplo, o enfermedad cardiovascular en niños o en adolescentes. Sin embargo, actualmente estamos viendo como parte del síndrome metabólico en niños. En niños, sí, esto a veces suena hasta quizá un poquito fuera de lo, ¿no? Porque pensar en niños con síndrome metabólico, niños con hipertensión, niños con cifras limítrofes o fuera ya de rango de azúcar en la sangre, pues no pensábamos que lo fuéramos a ver, sin embargo lo estamos viendo. Y estos niños sabemos que si les hacemos algunos estudios, que afortunadamente ya es posible hacerlos, lo que llamamos los índices de endurecimiento, de engrosamiento de las paredes de las arterias, ya están teniendo manifestaciones de lo que llamamos arteriosclerosis subclínica en estos niños. O sea, ya sus arterias están endurecidas, están esclerosadas, están engrosadas sus paredes, lo cual pues ya es la parte inicial de una enfermedad cardiovascular, y estos niños a corto plazo van a tener problemas cardiovasculares si no atacamos este problema de raíz. Y básicamente el cómo atacarlo pues va a ser el principalmente modificar sus hábitos de alimentación, ¿sí? Alimentación más adecuada, mayor ingesta de alimentos de origen vegetal, de vegetales, disminución de los carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, carbohidratos procesados, y los carbohidratos que se toman, digamos que todavía mantenemos un 50% de las calorías de la dieta en base a carbohidratos, pero que sean carbohidratos principalmente complejos, o sea, carbohidratos de absorción más lenta, para evitar esos picos,
espigas hiperinsulinémicas postprandiales, esos excesos de insulina postprandial, y aumentar el consumo de fibra en la alimentación, que es muy importante. La fibra tiene muchas funciones a nivel de la alimentación, y una de ellas es precisamente regular la absorción de carbohidratos, dentro de las mismas, regular la absorción de carbohidratos y grasas a nivel intestinal. Entonces hay que aumentar la ingesta de fibra en estas personas, disminuir la ingesta de carbohidratos refinados, disminuir la ingesta de sal, disminuir o limitar la ingestión o en la alimentación las grasas saturadas. O sea, aunque es un factor quizás diríamos un tanto secundario, pero de todos modos tenemos que ser cautos en la ingesta de grasas saturadas, aumentar la ingesta de alimentos de origen vegetal, ya que no solamente la fibra, sino que contiene una serie de elementos secundarios que llamamos fitoderivados, que nos van a ayudar a controlar la absorción y el metabolismo de esos carbohidratos también. Y eso ya nos gustaría un día hablar de los factores de las plantas, vamos a decir, de los fitoderivados, que podemos incorporar a la alimentación para ayudar a disminuir el riesgo de este síndrome metabólico. ¿Sí? Y existen antes de llegar al tratamiento farmacológico o farmacéutico, ¿existe algo que las personas pudieran hacer, de consumir algunos productos que tuvieran sustancias que favorecieran la calidad de vida para esta situación? Si tenemos en cuenta que uno de los factores, como ya decíamos, ha sido el exceso de insulina, y esta en gran parte de los casos, en la mayoría quizás son secundarias a una resistencia a la insulina, pues todos aquellos elementos que nos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y aquí nos viene a la mente a los médicos inmediatamente una sustancia que es la metformina, por ejemplo, que es la que está autorizada y que utilizamos casi rutinariamente cuando sí se requiere para mejorar la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, se nos olvida a veces a los médicos que la metformina es derivada de una planta, que es la Galega officinalis, y que hay otras plantas que tienen efectos muy similares a la metformina, que activan la misma del grupo enzimático que llamamos AMP sinasa, que son los reguladores metabólicos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Y entonces, dentro de las plantas que podemos incorporar a la alimentación, tenemos algunas que nos van a ayudar en esos efectos, así es, mejorando la sensibilidad a la insulina. Tenemos como ejemplos, por ejemplo, la canela, tenemos el fenogreco, tenemos algunas otras plantas que nos van a ayudar en ese sentido, así es. O sea, un tecito de canela 2-3 veces al día o un poco más. Bueno, sí, aunque no es el tema, nos gustaría hablarlo así en forma más extensa para explicar por qué, pero efectivamente la canela es uno de los derivados de plantas que nos van a ayudar a aumentar la sensibilidad a la insulina, como activando el mismo grupo enzimático que activa la metformina, así es. Porque yo lo he recomendado y algunos pacientes dicen, oiga, pero ahí esos me dijeron que la canela provoca alteraciones en el estómago y el riñón, que se carga más el riñón, algo así. No, bueno, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, algunos dicen que es que es una planta caliente, en algunos, bueno, habría que analizar esto desde su contexto. Pero tenemos algunos efectos benéficos. Por ejemplo, quiero mencionar algunos en los pacientes diabéticos que tienen problemas de vaciamiento gástrico, que ese es uno de los problemas que a veces, por la misma neuropatía que nos presenta el paciente diabético, la neuropatía visceral, tienen problemas generalmente de vaciamiento gástrico retardado y que inclusive llega a ser hasta gastroparesias en algunos casos. Pero la canela tiene el efecto benéfico de ser un regulador del vaciamiento gástrico, que eso es algo que nos interesa mucho en esos pacientes, sobre todo en el diabético, en el paciente que ya tiene neuropatía visceral, así es. Por eso es muy recomendable, doctor, las personas, es que me dijeron que tomara esto, es que me dijeron que tomara aquello, pero cuando seguían con alguien experto, con alguien
que conozca un poquito más, es yo creo que lo más recomendable. Sí. Desde, obviamente no dejar su tratamiento médico, seguir con su médico, pero sí con una persona capacitada y que sepa qué recomendarles, porque a veces nos dejamos guiar por todo lo que suben y todo lo que hay. Sí, definitivamente en este tema es un tema polémico que muchas veces cuando se desconoce mucho por ejemplo de la fitoterapia, se desconoce también que muchos de los efectos benéficos de la alimentación en gran parte son algunos componentes propios de la alimentación. Aquí decimos, a veces no es tanto lo que no comemos, sino lo que comemos también. Ambas nos ayudan a regular, en estos casos, los efectos metabólicos, ¿sí? Y bueno, sería un tema que nos gustaría tocar un poco más en extenso, lo que es la fitoterapia en estos casos, así es. Así es. Doctor, bueno, pues también comentándoles y acordándome de las conferencias que usted maneja, tenemos también la conferencia de lo que es precisamente el síndrome metabólico, un tipo de conferencia en donde usted se va más a fondo y a explicar más a fondo todo esto. Bueno, es un tema que nos ha fascinado, que le hemos dedicado algo tiempo y pues nos ha gustado compartir con el auditorio, tanto médico como no médico, porque todos debemos de conocerlo más ampliamente, así es. Así es. Entonces, amigos, nos invitamos el día de mañana martes. Este tema se va a ampliar más. Vamos a hablar más sobre sobre todo este síndrome metabólico, las consecuencias, todo, qué alimentación, qué puedes hacer, cómo te puedes ayudar. Los esperamos el día de mañana martes, recuérdenlo, anótenlo por ahí, en Colón 725 Oriente, donde daremos, bueno, el doctor dará esta conferencia, pero estamos hablando ahí cómo estarnos ayudando. Sí, hablaremos con un poco más de tiempo, un poco más en extenso de lo que es en sí el síndrome metabólico, su importancia y cómo podemos prevenirlo y cómo podemos en un momento dado atacarlo cuando ya está presente, por decirlo de alguna manera. Así es. Sí, si de repente en tu casa, en tu familia, tú mismo te ves, oye, no me había visto, te dijeron traigo aquí murita en el cuello, o ves al niño, oye, no se bañó bien, oye, me están saliendo muchas, ¿cómo le llaman, doctor, también? Verrugas. Verruguitas. Que creen que verrugas y llegan y te dicen, ya fui con el dermatólogo y ya me las quitó con nitrógeno Así líquido. Si tú ves todo esto, si tú traes, ¿cuánto es la medida de la cintura, doctor? Bueno, depende obviamente de algunos otros factores como la estatura, pero decimos que así a grosso modo la medida de 80 centímetros para la mujer como límite, 90 para el hombre. Así es. ¿Ves algunas situaciones o simplemente quieres mantenerte informado y conocer más sobre este tema? Pues te esperamos el día de mañana, 9:30 de la mañana, Colón 725 Oriente. En cintillas van a estar apareciendo también los teléfonos para que tú te informes. Aquí quiero mencionar que esto ha sido cambiante, se han ajustado porque quizás si algunos leen, se empezó mencionando una circunferencia de cintura de 102 para el hombre, sin embargo actualmente, luego a 96, luego se ha ido hasta a 90. La mujer empezó con 88 de cintura y actualmente estamos en 80 centímetros para considerarla como el rango normal, digamos, hasta donde sea. Sin embargo, esto hay que ajustarlo de acuerdo a la estatura, ¿verdad? Porque no es lo mismo una mujer que mida 1,50 y que tenga 80 de cintura a una mujer que mida, pues no sé, unos 70 y tantos y tenga o sea, hay que ajustar de acuerdo con la estatura, así es. Así es. Así es, amigos, ahí en cintillas aparecen todos los datos para que nos contactes. Y bueno, seguimos ahorita con nuestro programa, Tu Consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y vamos a un corte, regresamos para hablar un poquito más de todos estos temas tan interesantes.
Regresamos, amigos, y bueno, como les comentábamos en un principio, hoy vamos a hablar también en las emociones, en la parte emocional de este programa, de la soledad. Y la soledad, pues como les decía, no la vecina, sino la... Doña Chole. Doña Chole. No, la soledad que todo el mundo de repente en algún momento de su vida llega a vivir, llega a sentir, la soledad que muchas personas en estas épocas están pasando y están sintiendo. ¿Por qué? Porque pues la partida de algún ser querido, el recuerdo, muchas situaciones de esto, el miedo a quedarme solo, muchas situaciones. Vamos a hablar qué tenemos, qué hay, doctor, cómo son esas personas y las flores de Bach, cómo pueden actuar ahí. Bueno, ahí podría tomarse como que si la soledad es algo negativo y algo que no es benéfico, siendo que no es así, porque la soledad, una parte de nosotros siempre la vamos a buscar. Vamos a buscar la soledad para reflexionar sobre lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, para reflexionar sobre punto existencial simple y sencillamente la soledad para hacer algunas actividades que nos encantan, que nos gustan, como por ejemplo, pues, tú puedes estar buscando la soledad para estar en tu espacio, leyendo poesía o leyendo algo didáctico, por ejemplo, notas de medicina o novelas, o en un jardín, y estás disfrutando tu soledad. El problema es cuando le sacas la vuelta a la soledad o cuando buscas siempre la soledad. Ese es el problema. Pero, doctor, mucha gente tiene un miedo tremendo a quedarse solo, entonces a veces se llena de gente para poder... Ahí es cuando le sacas a la soledad, le sacas la vuelta. Y hay personas, dentro del sistema floral de Bach, hay personas que le tienen miedo a la soledad. Porque, por ejemplo, ese tipo de personas, al tenerle miedo a la soledad, sintiéndose solos, sienten que dejan de existir en el inconsciente, sienten que no están viviendo. Entonces buscan la compañía de alguien más. Sí. Y buscan la compañía de alguien más, que son gente que se aferra a las personas. Te toma del brazo, se aferra, y el detalle es que dentro de entablar una comunicación de emisor-receptor, solamente ellos son emisores. Tipo de ese vampiros energéticos ese que te acapara. Sí, que te encuentran, te agarran del brazo, empiezan a hablar de ellos mismos, solamente la conversación gira en torno a ellos, de sus logros. Muchas veces hasta esos logros son exagerados. Y te has topado con mucha gente de ese tipo que nada más pero ¿por qué? Porque hay un miedo atrás. Hay un miedo de quedarse solo. Entonces, obviamente que finalmente, como la persona solamente está ensimismada en sí misma, entonces lo que diga, piense o sienta la otra persona es de poco interés. Esto que va a llevar ¿qué lo lleva? A que precisamente las personas que los están escuchando traten de irse alejándose. Entonces, finalmente la persona se queda sola. Pasa un tiempo de un poquito de tristeza y pero busca otro grupo. Y entonces empieza a buscar a alguien más que la escuche. Y otra vez te vuelve a agarrar el brazo y no te suelta. Son las personas que después de que te les zafaste o después de que se retiró, tú te quedas con una situación así como si una baja de energía. La energía es por eso lo que comentamos, baja la energía. ¿Por qué? Porque nada más soy yo, es el síndrome del yo-yo que traen esas cosas. ¿Es el vampiro energético o vamos a imaginarnos como si la persona estuviera hablando frente a un espejo? O sea, se está hablando a sí misma, pero frente a ella tiene a otra persona. Entonces, esos se quedan solos. Hay otra persona que también se queda sola y le tiene miedo a la soledad también muy en el fondo, pero se queda sola porque es una persona que no es empática y que no se pone los zapatos del otro y que no aguanta no es empática ni simpática. Ni simpática ni empática, y no aguanta el paso
de los demás. Ujú. Esta persona siempre anda a las carreras, Ujú. siempre a las carreras, todo se debe de hacer rápido, todo se debe de hacer al momento en que dice. Es una persona que piensa muy rápido. Y que quiere hacer las cosas también porque muchas veces dice, es que ya tiene que pasar. Sí, te dije que esto era para mañana, para ayer. Ujú. Entonces son muy impacientes esas personas. Obviamente que no todos van a actuar ni van a pensar tan rápido como estas personas. Ujú. Entonces, finalmente, la misma persona impaciente los va alejando. ¿Por qué? Porque va prescindiendo de ellas. Ujú. Va prescindiendo de ellas y se va quedando finalmente solo. Sola. Solo o sola. Solo o sola. Y está otro tercer grupo Ajá. de personas en las que les encanta la soledad, no tienen muchos amigos, son personas que dicen, yo en mi casa y tú en la tuya, o yo en mi castillo, cada quien en su área. Así es. Son personas muy orgullosas, son personas que se les ve, no están tratando de ser amargas ni nada por el estilo. Pero simplemente Se ven con altivez. no me merecen. Se ven altivas, se ven con unas como que ponen una barrera Ujú. entre esta y las demás. Ujú. Entonces los demás ven como que es muy orgulloso, Ujú. orgullosa, como que es una persona que no le amargada o retirada, retraída, Sí. y entonces pues se van alejando de ellas. Ujú. Claro que esta persona no le gusta hablar mal de nadie, Ujú. no le gusta que hablen de ella tampoco. Sí. El momento en que, por ejemplo, hay un grupito de Que personas empieza a hablar de alguien. y que todas están en el chalecito ahí, así, Déjeme yo el chat. están en el chalecito y están recortando, como dicen, tijereteando a alguien, pues esta persona Se aparta. busca la forma de apartarse Ujú. porque no le gusta hablar de nadie más. Se puede decir que es una persona que le encanta vivir en soledad. Ujú. El miedo también atrás de esta persona es que en un momento dado depender de alguien más. Así es. Como son personas autosuficientes, son personas que me ha tocado, y yo no sé si a ustedes Ujú. les ha tocado, que es una persona de tercera edad y que o se cayó o que se va a levantar de algún lugar y tú te le acercas para... No, yo me levanto. Sí, dice, no, yo puedo. puedo solo, yo puedo solo. Bueno, ahí la detectas. Esa es la persona que no le gusta depender de nadie, Ujú. pero en el fondo, tiene miedo de que en un momento dado, porque así va a ser, llegar a depender de alguien. No hay peor soledad que la que se vive en compañía, doctor. ¿De quién es ese? De Ramón de Campoamor. Ah, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces estamos en esa soledad y en esa compañía, pero nos sentimos completamente solos Así es. por la compañía con la que estás, porque no interactúas, no te sientes, no te Puedes comportas. estar rodeado de gente. de un mundo de gente Ujú. y sentirte solo, pero puedes estar solo Ujú. y sentirte acompañado. Acompañado. Así es. Y esa soledad, más que soledad, yo creo es vivir en ti mismo, en vivir en lo que tú tienes, sentir esa energía tuya, esa presencia, ese autoamor, y ya de ahí es como tú te vas a sentir, aunque haya gente o no haya gente, si te sientes acompañado o no. Entonces es cuando tú disfrutas ese corazón tuyo, ese autoamor, esa vivencia tuya, es cuando no vas a estar dependiendo de quién esté a tu lado. Vamos a un poco, amigos, y seguimos en tu programa, tu consultorio Sanando Cuerpo y Emociones. Estamos hablando de la soledad.
Regresamos, amigos, y bueno, regresamos riéndonos porque de verdad disfrutamos cada momento que nos pasamos aquí con ustedes. Decía el doctor, y se los paso al costo, un tip muy padre. Si usted no se quiere sentir solo, deje de pagar su tarjeta y verá que cómo le llaman, ¿verdad? Las tarjetas. No, de verdad, amigos, hay que aprender a vivir en aquí y en este ahora, contigo mismo. Hay que aprender. Estamos en este camino precisamente para aprender, ir conociéndonos a nosotros. No dependemos de nadie que esté a nuestro lado, de nada. No dependemos nada, no tenemos absolutamente nada. Somos nada más nosotros, nuestra energía, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, y eso es lo que te venimos a dar. Y de ahí es en donde partimos. Pero yo sé que muchas personas, que la mayoría de la gente, dependemos, tenemos esas, se le llaman apegos, doctor, a las cosas, a todo, y eso es lo que nos hace, y eso es lo que mucha gente va a seguir y va a pasar, y así va a estar. Pero para poder trascender es que hay que ir quitándonos esos apegos, y ahí es en donde nos ayudan mucho las flores de Bach, de las cuales le estamos hablando, para ir trascendiendo y quitando y equilibrando esos apegos de las situaciones, valorar nuestro ser, nuestro aquí, nuestro ahora, y de ahí seguir. Doctor, comentábamos también atrás de cámaras la risa tan buena que es, ¿verdad? Sí, hay que disfrutar tu soledad. O sea, hay momentos de soledad en los que yo al menos los disfruto, pero fabulosamente. A mí no me encanta la soledad, yo disfruto mis momentos de soledad, pero pues también cuando estoy en compañía, como por ejemplo ahorita con ustedes, estoy disfrutando también bastante bien. Generalmente quien le tiene miedo a la soledad es quien tiene miedo al futuro y hay una incertidumbre de lo que pueda suceder. Y también quien tiene miedo también a la soledad es de quedarse solo, de que los otros seres que los acompañan se vayan retirando, se vayan yendo, vayan trascendiendo, y entonces quedarse solo. Así es. O sea, situaciones del pasado y situaciones del futuro. Y pues muy cierto lo que dijiste ahorita, de que disfruta tu presente, tu eterno presente. Así es. Todo lo que tenemos, nada nos pertenece, nada es de nosotros, todo es prestado, nada más para que tú transites por aquí. Y el transitar es transitar feliz, alegre. Cada cosita que hagas, por buena o mala que parezca y que te haya sucedido, siempre es para tu bien y siempre es para aprender, siempre, ¿sí? Entonces, disfrutar ese momento, lo que estés haciendo, incluso tareas pesadas que no te gustan, no te parezcan, ¿para qué me está pasando? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me sucede? Y eso te va a ayudar mucho más para transitar. No depender de las personas, pero sí disfrutarlas. Cada cosa que digan, y bueno, no es que te rías de las personas, te ríes de las acciones, porque eso siempre hay que ver. No hay que reírse de las personas, pero sí de acciones y situaciones que llegan a pasar y que te provocan una gracia, una pequeña gracia. Pero fíjense, y aún así, alguien que tenga una autoestima sana, si es punto de burla, hasta él mismo se ríe, y ella misma se ríe, se carcajea de eso. Así y entonces no lo toma nada personal. Así es. Y entonces, como no lo tomas personal, no hay conflicto. Así es. ¿Sí o no, doctor? Sí, definitivamente. O sea, no tiene por qué ser algo que me afecte directamente si me siento seguro de qué soy y qué es lo que traigo. Esa es una de las bases, no tomarte nada personal, no quedarte enganchado. Es que me dijo esto, es que pasó esto. ¿Por qué? Porque ya le estás dando una razón. Ya lo estás razonando, ya te lo estás quedando, ya te lo enganchaste. Y entonces estás entrando otra vez en el apego. O sea, te estás apegando a las cosas. Entonces, una manera de empezar a desapegarse de las cosas es algo que a ti te guste, que te pertenezca y que te guste mucho, regálalo. Te va a doler regalarlo. Como los aretes que traigo hoy que me prestaron. Te va a doler regalarlo, pero obviamente estás aprendiendo a desapegarte de las cosas. Así es. Primero las cosas materiales y después... ¿Me regalas su camioneta, doctor? ¿Alguna pluma Mont Blanc? Sí, por ahí? Sí. No, sí, los apegos son los que nos tienen atados en el pasado y en los miedos en el futuro. En el futuro, porque ¿dónde voy a vivir? Quiero un coche nuevo, quiero esto otro, quiero aquello otro. O sea, son apegos. Claro, no estamos diciendo que seas conformista. No, claro que no. Claro que no. Pero que no te domine ese deseo del apego. Ajá.
Tienes que tener nada más, es un modo. Obviamente el que generes más ingresos con menos esfuerzo es un modo para transitar en esta vida y a lo mejor con más comodidades y tal. Te la pasas sí, más padre, sí, pero no estar sufriendo por lo que no tienes. Por lo que dices, es que no tengo esto, no tengo lo otro, estoy sufriendo. Entonces, si yo lo disfruto, todo te llega, abres más tu energía, abres más tu mente, abres más tu creatividad, tus cosas y te llegan las cosas fácilmente. Nos ayudamos con todas las terapias que manejamos, nos ayudamos con todo lo que nos llega al mundo para cuidar el cuerpo físico que tenemos, con el que estamos trabajando. Así es. Nos apoyamos con todo eso, pero también nos apoyamos para cuidar el cuerpo energético, doctor. Así es. El cuerpo emocional. Y pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde? Bueno, tenemos en el 83 47 12 79 o en el 044 81 16 59 10 08. Aparecen en Cintilla. Cintilla. O en una página de... En la página de Facebook, Martín Díaz, así como a secas. Y ahí donde quieran preguntar, Pregunta cualquier duda respecto a lo que hacemos, con gusto lo atenderemos. ¿Y a usted, señorita Sara? Ay, gracias por la señorita, no, sí, ya le digo. Centro de Terapias Integrativas, ahí como quiera podemos, nos pueden localizar, contactar, ahí aparecen en Cintilla los datos. Recuerden que el día de mañana, martes, los esperamos en la conferencia, es síndrome metabólico. La conferencia del día mañana, martes, 10 de la mañana, y Isari Rocha, mi Facebook personal, o Centro de Terapias Integrativas, ahí estamos para servirles. Doctora Joel Arenas. Facebook Joel Arenas Lujano, y en teléfono 811-219-4198, y físicamente en el área de San Nicolás, en Bustamante, Cruz con Nicolás Bravo, local 3. Así es, amigos, saben que somos cuerpo, mente y espíritu, saben que tenemos que trabajar todas esas áreas y saben que lo que nosotros manejamos y lo que nosotros buscamos es que precisamente cuides todos los aspectos de lo que comes, lo que sientes y lo que piensas. Y eso estamos tratando de ayudarte en Centro de Terapias Integrativas, a cuidar el ser holístico que eres. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y Dios les bendice. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué viene siendo, doctor? Porque mucha gente escucha y cada día se va abriendo más, pero la cantosis nigrica, ¿alguna que le pudiera comentar a las personas? Bueno, hay varios tipos de acantosis nígrica, sin embargo, en este caso nos estamos refiriendo a la que se acompaña como una manifestación de hiperinsulinemia o de exceso de insulina circulante, y que se manifiesta principalmente por la presencia de algunos lo que llamamos hiperkeratosis o proliferación excesiva de células de queratinocitos, que son las células superficiales de como el cuello, en la cual se va a manifestar como un aspecto rugoso y oscuro de la piel del cuello. Eso que a veces como si fuese suciedad en la piel del cuello, que no lo es. Pero puede presentarse también en regiones axilares, por ejemplo, en algunas personas, en los codos, en la parte posterior del codo, en la región inguinal, en la areola de la mama en la mujer. En fin, hay varias, o en los nudillos de los dedos de la mano. Obviamente que su distribución es muy tanto aleatoria, sin embargo, donde es más frecuentemente verla es alrededor del cuello, así es. Así es que si las mamás les dicen de repente que están, no te bañaste bien, no te tallaste bien el cuello, no es eso. Sí, hay que tener cuidado, porque a veces, sobre todo en los niños, pasa desapercibido o se traduce como que no te lavaste bien, como que no te aseaste bien, y se da cuenta la persona que trae ya realmente esa manifestación. Francamente manifiesta esta alteración. Muchas veces dicen que anduvo mucho tiempo en el sol, se quemó por andar jugando, no le prestan atención a esas situaciones. Y frecuentemente se acompaña de esas lesioncitas
que algunos llaman como fibromas laxas, otros lo confunden con verrugas y que se llaman acrocordones, que son manifestaciones de una proliferación excesiva también de esos queratinocitos, como una marca, como lo que llamamos un estigma, una marca de exceso de insulina, exceso de insulina circulante. Esa es una familia, doctor, porque el niño trae, pero ¿por qué? Por la alimentación, por todo, y ¿quién da la alimentación? La mamá. Entonces la mamá también lo trae, pero pues no nos damos cuenta. Bueno, es muy frecuente que obviamente los hábitos alimentarios inadecuados generalmente son familiares, en el sentido de que si hay malos hábitos o hábitos inadecuados de alimentación en los padres, pues esto va a ser muy frecuente que sean repetidos por los niños. No es necesariamente que haya un condicionamiento genético, pero sí una relación directa, estrecha entre los hábitos de alimentación inadecuados en la familia. Uno de los factores principales de causa del síndrome metabólico son los factores nutricionales. Definitivamente que es la causa principal, obviamente es la causa sine qua non. El síndrome metabólico nos está hablando básicamente de una alimentación inadecuada. ¿Sí? Generalmente hemos aprendido a relacionarlo directamente con lo que llamamos una resistencia a la insulina. De hecho, en algún tiempo se le llamó síndrome de resistencia a la insulina también. Sin embargo, aparte de esto, y esto a título personal, y lo hemos defendido y creo que estamos en lo correcto en muchos foros, es más de una hiperinsulinemia, o sea, de un exceso de insulina que de una resistencia a la insulina. Y aquí generalmente los compañeros médicos nos dicen, bueno, es que la hiperinsulinemia o el exceso de insulina es consecuencia de resistencia a la insulina. En muchos casos tienen razón, sin embargo, podemos ver que en algunos casos puede haber una hiperinsulinemia sin necesariamente haber desarrollado previamente una resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, doctor, en estos casos? ¿Cómo podemos Bueno, lo primero que se debe hacer, pues obviamente es un diagnóstico adecuado. Pero segundo, después de esto lo primero antes es la prevención. Y estamos hablando de prevención primaria, de prevención de las causas, porque a veces confundimos y a cuenta encontrarla en las personas que tienen este síndrome metabólico. Sin embargo, no es una característica sine qua non o para catalogarla como síndrome metabólico. Sí. ¿Y por qué, ya conociendo los síntomas y los signos, por qué es importante, doctor, detectar el síndrome metabólico? Bueno, ya decíamos que el síndrome metabólico como tal nos está indicando un elevado riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y sobre todo lo consideramos como la antesala de la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, de ahí que la persona el individuo que tiene síndrome metabólico, que digamos, adelantándonos un poquito, actualmente lo vemos con mucha frecuencia, y entonces pues sabemos que esa es una indicación de que esa persona tiene una elevada posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y también obviamente que de enfermedad cardiovascular, por eso se le ha llamado también síndrome cardiometabólico, sí. Y muchas veces en la misma